En la tierra de Egipto reinaba un faraón con corazón de acero. Su poder en el Nilo brillaba, desafiando al Dios verdadero. Con plagas y señales de juicio, Dios mostró su poder sin igual. En cada castigo, un sacrificio para liberar a su pueblo leal. Así comenzó la batalla entre los dioses de Egipto y el Dios de Israel, a muerte. Cierra los ojos e imagina un tiempo antiguo, una tierra bañada por el sol dorado del desierto, por sus imponentes y majestuosas pirámides. El aire, una sinfonía de especias exóticas e incienso sagrado. Al fondo, la más profunda injusticia, desesperanza y sufrimiento, la esclavitud. ¡Comenzamos! Recuerda suscribirte, comentar y darle like. Este es el mejor canal bíblico, esto es Tiempo de Dios. Egipto se alzaba en un momento de gran esplendor a la cabeza el faraón Tutmosis III. El sudor constante y la labor perpetua de miles de esclavos hacían posible la magnificencia desde las riberas del poderoso Nilo hasta las canteras de piedra calcárea. Su arduo trabajo marcó el comienzo de una era de grandiosidad, y aunque su vida estaba marcada por la desesperanza, su sacrificio formó los cimientos de una civilización que brillaría en la historia, como un faro de conocimientos y majestuosidad que llegaría hasta nuestros días. En medio de esta opresión, Dios decidió intervenir para liberar a su pueblo, escogiendo a Moisés y a su hermano Aarón como sus mensajeros para confrontar al faraón y exigir la liberación de los israelitas. El faraón, en su arrogancia y obstinación, se negó una y otra vez. Su poder era absoluto, sus dioses eran todopoderosos y no había nada ni nadie por encima de él en la tierra. ¿Quién era ese Dios y quién se creía Moisés para hablarle de aquella manera? Su vara se había convertido en serpiente y que pronto lo descubriría. Moisés y Aarón estaban de pie en la orilla del Nilo al amanecer. Cuando el faraón solía acudir para realizar sus rituales matutinos y rendir culto a las deidades del Nilo, allí residían el dios Canún, dios creador del mundo y de la fuente del Nilo; Api, dios de las inundaciones del Nilo; Sobek, el dios cocodrilo del Nilo; y Taweret, la diosa hipopótamo de la fertilidad y el parto, que se creía residía en el Nilo. El sol comenzaba a iluminar el horizonte y el murmullo del agua se mezclaba con el canto de los pájaros. Moisés se dirigió al faraón con voz firme y le dijo: Faraón, dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Si no lo haces, el agua del Nilo se convertirá en sangre. El faraón le responde: ¿Quién es ese Dios del que hablas? No dejaré ir a los israelitas. El Nilo es sagrado, y tú no puedes hacer nada para cambiarlo. Entonces Aarón golpeó el agua con su vara, y en ese instante se tornó roja como la sangre. Durante 7 días el Nilo, arteria vital de Egipto, se tornó en un río de sangre espesa y putrida. Los peces asfixiados y envenenados flotaban muertos en la superficie, cubriendo las aguas en un manto de cuerpos hinchados y descompuestos. Las orillas, normalmente animadas con pescadores y barcazas, se convirtieron en zonas de desolación y repulsión. El hedor era insoportable, a sangre y putrefacción impregnada en el aire en todo Egipto, mientras los egipcios cavaban frenéticamente en busca de agua potable. Sin embargo, el faraón, endureciendo su corazón, no se conmovió y dijo con frialdad: Llamad a mis magos, veamos si su magia no puede igualar esto. Los magos del faraón también convirtieron agua en sangre, y aunque su hazaña no alivió el sufrimiento de su pueblo, el faraón se sintió más seguro en su obstinación. Después de la primera plaga, el pueblo de Egipto pensaba que su sufrimiento había terminado, aunque las divinidades del Nilo habían sido aniquiladas. El faraón es grande, Egipto es grande, sin embargo, Dios tenía otros planes. Y Dios
le dice a Moisés y a Aarón: Ve al faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si te niegas, enviaré una plaga de ranas sobre tu tierra. Las ranas invadirán tu casa, tu cama, los hogares de tus siervos, tus hornos y tus lugares de trabajo. El faraón con desprecio respondió: ¿Y qué poder tiene tu Dios sobre mí? No dejaré ir a los israelitas. Aarón extendió su vara sobre los ríos, canales y estanques de Egipto. De inmediato un mar de ranas verdes y resbaladizas emergió de las aguas, llenando el paisaje con sus croares ensordecedores. Las ranas entraban en las casas, saltaban sobre las camas y los hornos. Las cocinas, los patios y las habitaciones se llenaban de sus croares ensordecedores, se arrastraban sobre los cuerpos dormidos, penetraban en los alimentos y enturbiaban la vida cotidiana. Los magos del faraón intentaron replicar el milagro y lo lograron, pero solo empeoraron la situación, ya que no lograron que desaparecieran. El faraón, desesperado, entonces dice: Moisés, ruega al Señor que cuide las ranas, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificios. Moisés oró al Señor y al día siguiente las ranas murieron, mostrando el poder de Dios sobre la diosa Eket, protectora de la fertilidad y la resurrección. Las egipcias usaban su imagen de rana para protegerse durante el parto, ya que representaba una vida larga y la eternidad. Por ello, matar ranas estaba prohibido y era castigado con la muerte. Los egipcios apilaron en montones y el hedor era insoportable. Pero el faraón, viendo que había alivio, endureció su corazón una vez más y no dejó ir a los israelitas. El pueblo de Egipto estaba exhausto y angustiado por la desagradable situación y la muerte de su diosa Eket. Pero Dios, implacable con la crueldad egipcia, no había terminado de demostrar su poder. Una vez más, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y por orden divina, exclamando, Moisés dice: Faraón, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si te niegas, enviaré una plaga de piojos sobre toda tu tierra. Los piojos infestarán a hombres y animales por igual. Le replicó el faraón con incredulidad y le responde: Otra vez tú, Moisés, tu Dios no puede hacer nada más que molestarnos. Aarón golpeó el polvo de la tierra con su vara. En un instante, el fino polvo dorado se convirtió en enjambres de piojos minúsculos y voraces que infestaron a los hombres y bestias por igual. Cada partícula de polvo parecía tener una vida propia, multiplicándose y extendiéndose sin fin. Los egipcios, desesperados, se rascaban frenéticamente. Sus cuerpos se cubrieron de pequeñas heridas y costras por la picazón. La plaga de los piojos era una afrenta directa a la higiene y la salud de los egipcios, y una demostración del poder de Dios sobre Web, dios del suelo, quien había pasado a ser un dios protector y benefactor, a una fuente de peligro para los egipcios. Los magos del faraón intentaron replicar el milagro, pero esta vez no lo lograron. Y el faraón, enfadado y perturbado, a la vez pidió a Moisés, que suplicaba a su Dios para que detuviera la plaga. Al día siguiente Moisés oró al Señor y los piojos desaparecieron de la tierra de Egipto. Sin embargo, el faraón endureció su corazón una vez más y de nuevo se negó a dejar ir el pueblo de Israel. Egipto estaba sumido en la incomodidad y la irritación, y una vez más, por orden divina, Moisés y Aarón se prepararon para enfrentar al faraón. Entonces dice Moisés: Faraón, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si te niegas, enviaré enjambres de moscas sobre tu tierra. Las moscas llenarán las casas de los egipcios, pero no tocarán la tierra de Gosén, donde viven los israelitas. Y le responde el faraón con incredulidad: De nuevo tú, Moisés, vuestra amenaza no me conmueve. No dejaré ir a vuestro pueblo. Aarón extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y en un instante enjambres de moscas, probablemente tabanos, salieron de la nada y comenzaron a llenar las casas y palacios
de los egipcios. Sus diminutos cuerpos negros se posaban en la comida, se metían en los ojos, oídos, bocas y cubrían las paredes. Las moscas mordían la piel de los egipcios dejándoles pequeñas heridas dolorosas. Las nubes oscuras que formaban sus enjambres creaban una atmósfera de pesadilla donde el zumbido incesante se mezclaba con el pánico, la repulsión y la frustración de un pueblo indefenso ante la invasión. El faraón, enfurecido, exclamó: Salid de palacio, malditos, y no volváis a molestarme con vuestras demandas. En el antiguo Egipto, las moscas representaban la tenacidad, el coraje y la vida eterna. De hecho, se han encontrado tumbas egipcias con restos labrados en roca y amuletos con forma de este insecto, por lo que ser atacado por un insecto al que veneraban debió ser un duro golpe para ellos. Las plagas continuaban, cada una más poderosa que la anterior. Ante la negativa del faraón, Dios ya tenía previsto su siguiente movimiento. Con determinación y el peso de la justicia divina, Moisés y Aarón se presentaron de nuevo ante el faraón y Moisés le dice: Faraón, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si te niegas, mañana enviaré una plaga sobre tu ganado. El ganado de los israelitas no será tocado, pero todo el ganado de Egipto morirá. Le responde el faraón enfadado: Vuestra amenaza no me intimida, Moisés. No dejaré ir a vuestro pueblo. Al día siguiente, una grave plaga cayó sobre el ganado de Egipto, desde los caballos de guerra hasta los asnos de carga, desde los camellos del desierto hasta el ganado vacuno, las ovejas de los pastos, todos fueron afectados. El ganado de los egipcios yacía muerto por toda la tierra. La pérdida era devastadora. El ganado era esencial para la economía egipcia, afectando el transporte, la agricultura y la alimentación de todo el país. Sin embargo, en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, no hubo pérdida alguna entre su ganado, mostrando la protección específica de Dios sobre ellos. El faraón, desesperado, intentó negociar y le dice a Moisés: Moisés, ahora reconozco que vuestro Dios tiene poder. Dejad que vuestro pueblo vaya y ofrezca sacrificios al Señor. Moisés se negó con firmeza y el faraón, enfurecido, le ordenó que se marchara. Al día siguiente la plaga cesó como era habitual, pero en este caso asentando con un golpe mortal a varios de los dioses egipcios. ¿Te recuerdas del dios Ra, representado como un camello, al igual que el dios Amón, y la diosa del amor Hathor, esbozada como una vaca, y de Apis, dios de la fortaleza y la fertilidad, representado como un toro? Los animales sagrados eran adorados por la personificación de estos dioses. Cuando morían, se los embalsaba. Entonces los dioses de Egipto estaban cayendo uno detrás de otro, como las piezas de un dominó muy bien pensado y orquestado por el verdadero Dios. Una vez más, incansables, Moisés y Aarón volvieron ante el faraón y le dijeron de parte de Dios: Faraón, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si te niegas, mañana serás golpeado con úlceras dolorosas, así como tus siervos y todo tu pueblo. El faraón, con cierto temor, pero con gran arrogancia, le responde: No voy a liberar a vuestro pueblo, Moisés. Vuestra amenaza no me intimida. Al día siguiente, Moisés y Aarón tomaron hollín del horno y lo lanzaron hacia el cielo según mandato divino. En este momento, las úlceras rojas y llagas dolorosas brotaban en los hombres y animales de todo Egipto, supurando pus y emitiendo un olor nauseabundo. Cada movimiento era un tormento y los gritos de dolor resonaban en las calles y las casas, haciendo que los egipcios se retorcieran de dolor, incapaces de encontrar alivio. Incluso los magos estaban temerosos porque no podían replicar este poder ni ofrecer alivio, sumiendo al país en una crisis espiritual y física. Pero para el faraón no era suficiente. Y el faraón, suplicando y angustiado, le dice a Moisés: Moisés, ruega al Señor que detenga esta plaga y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificios. Moisés oró al Señor y el día siguiente las úlceras desaparecieron de Egipto. Sin embargo, el corazón del faraón seguía endurecido
y se negaba a liberar al pueblo de Israel. En este caso, quedaba evidencia de la incapacidad de Sekhmet y Khonsu, dioses egipcios de la medicina y la curación. De nuevo Moisés y Aarón se personaron ante el faraón y Moisés le dice: Faraón, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si te niegas, mañana a esta hora enviaré una plaga de granizo tan severa como no se ha visto en Egipto desde su fundación. Da órdenes ahora para que se recoja tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque cualquier hombre o animal que se quede y no sea recogido morirá cuando caiga el granizo. Al día siguiente, Moisés extendió su vara hacia el cielo, que empezó a ennegrecerse por nubes ominosas, estallando una tormenta de granizo sin precedente. Pedazos de hielo del tamaño del puño caían del cielo, destrozando techos, arrancando ramas de árboles y aplastando los pocos brotes de cultivo que quedaban. Las llamas, producidas por rayos, danzaban en los campos, aumentando el caos y dejando devastada en las ruinas a la nación. Pero en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, no cayó ni una gota de granizo. El faraón desesperado llamó a Moisés y le dice: Moisés, esta vez he pecado. El Señor es justo, y yo y mi pueblo somos los culpables. Ruega al Señor que detenga esta terrible tormenta de granizo y fuego, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificios. Moisés accedió sabiendo que la tormenta terminaría, pero aún el faraón no temía lo suficiente al Señor. En este caso, el granizo caído demostró que Nut, diosa del cielo, y Shu, dios del aire, habían sido destruidos, y que Nepri, dios del grano, y Renenunet, diosa de la comida, no habían podido protegerles ante Dios Todopoderoso que los estaba atacando. La ruina y la desesperación de Egipto eran palpables, pero el faraón obstinado se negaba a liberar a Israel, por lo que una vez más Moisés y Aarón, por séptima vez, volvieron ante el faraón y Moisés le dice: Faraón, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si te niegas a dejarlo ir, mañana traeré langostas a tu territorio. Cubrirán la superficie de la tierra y devorarán lo que quedó después del granizo. Llenarán tus casas y las casas de todos tus siervos y de todos los egipcios, como nunca vieron tus padres ni los padres de tus padres desde que hubo tierra hasta hoy. Ante estas palabras, algunos de los siervos del faraón comenzaron a cuestionar su terquedad. ¿No se daba cuenta de que Egipto estaba destruido? Ahora, ¿qué pasaría? El temor creciente y la desesperación alcanzó cotas muy altas entre los egipcios. Y no era para menos. ¿Cómo te sentirías si vivieras que en tu país quien te dirige piensa más en su orgullo que en las necesidades de sus ciudadanos? ¿Quién sufriría verdaderamente, el faraón o el pueblo egipcio? Déjanos tu opinión, suscríbete y dale like. Esto es Tiempo de Dios. Seguimos. Ante la negativa obstinada del faraón, Moisés extendió su vara sobre Egipto y un viento cálido trajo consigo un mar de langostas que cubrió al cielo y oscureció el ojo de la tierra, el sol. Las langostas son cuerpos segmentados y mandíbulas voraces. Descendieron en masa sobre el campo, devorando todo a su paso. En cuestión de horas, lo que había sido un paisaje verde se había convertido en un desierto estéril. Las plantas, los árboles que habían sido destruidos, habían sido devorados hasta la raíz. Los egipcios, desesperados, dicen: Langostas, están devorando todo lo que quedó después del granizo. No queda nada. Ante la destrucción total, el faraón llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón, rogándoles desesperado porque cesara la plaga, pero sabiendo en el fondo de su corazón que jamás dejaría que se fueran. Él era el faraón, el Dios en la tierra, y jamás agacharía la cabeza. Moisés oró al Señor y el Señor hizo soplar un viento muy fuerte del oeste que se llevó las langostas y los arrojó en el mar Rojo. Esta batalla se entiende como la destrucción de Horus, el ojo de la tierra, Dios del cielo. La guerra y la caza a veces está representado como un hombre con cabeza de halcón y otras con un disco solar
sobre su cabeza. El pueblo egipcio se sentía profundamente desesperado e impotente por la obstinación y la terquedad de su faraón. Estaban abrumados por la devastación de su tierra y la continua miseria, sin esperanza de alivio. Pero Egipto no había tenido consideración con el pueblo de Israel, y ahora el Dios de Israel no la tendría con Egipto. Le dijo Dios a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas que se puedan palpar. De repente, una oscuridad profunda y densa cubrió Egipto durante 3 días. La oscuridad era tan intensa que los egipcios no podían verse entre ellos, quedando atrapados en la oscuridad y el miedo. Los sonidos se amplificaban en la oscuridad, y cada crujido y susurro se convertían en una amenaza invisible. Sin embargo, en las viviendas de los israelitas había luz. Al 3er día, el faraón llamó a Moisés y a Aarón y desesperado les dice: Servid al Señor, que se vayan también vuestros niños con vosotros, pero dejad vuestras ovejas y vuestras vacas. Moisés con firmeza se negó. Los animales también debían marcharse, porque ellos harían sacrificios y holocaustos a Dios. El faraón, endurecido, se negó a ceder por completo y con una ira descontrolada le amenazó con no volver a verles o morirían. Era evidente que el dios Ra, dios del sol, había desaparecido y la oscuridad afectaba también al buen juicio del faraón. Ante esto Dios anunció la plaga final, y Dios dice: Así dice el Señor: a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Habrá un gran clamor en toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero entre todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que el Señor hace distinción entre los egipcios y los israelitas. Dios instruyó a Moisés y a Aarón para que el pueblo de Israel se preparara para la noche de la liberación. Y Dios dice: Este mes para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel y decid: el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y tomaréis un manojo de hisopo, y lo mojaréis en la sangre que estará en un lebrillo, y untaréis el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Los israelitas obedecieron y marcaron los dinteles con sus puertas con la sangre del cordero, preparándose para el juicio divino. Y a la medianoche el ángel de la muerte pasó por la tierra de Egipto. Desde el palacio del faraón hasta las casas de los siervos, el clamor del dolor y desesperación resonaban por todo Egipto. Sin embargo, en las casas de los israelitas la sangre de cordero en los dinteles los protegió, y no hubo muerte entre ellos. Esta plaga simbolizó la culminación del juicio de Dios. La sangre del cordero prefiguraba el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, cuya sangre salva a los creyentes del pecado y la muerte. Para la cultura egipcia, el faraón era el Dios en la tierra. Desde Ra, al rendir culto al primogénito, y cada primogénito, hasta llegar a Osiris, hijo primogénito de Ra. Cuando el Dios de Israel salva a su pueblo, mata al primogénito de Egipto. Mostró que su primogénito era el verdadero. Asestado el golpe final a la estructura de creencias religiosas de la época. Desesperado y derrotado, el faraón llamó a Moisés y a Aarón en el medio de la noche y les dice: Levantaos, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel. Aidí y servid al Señor, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e iros, y bendecidme también a mí. Esa noche, mientras los egipcios lloraban a sus muertos, los israelitas celebraron la primera Pascua, agradecidos por la protección y liberación de Dios. La Pascua se convertiría en una celebración perpetua para los judíos, conmemorando la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La cena de la Pascua incluiría muchos símbolos del Éxodo, recordando la fidelidad y el poder de Dios. Con la salida de los israelitas, Egipto quedó en las ruinas,
Pero el pueblo de Dios comenzó su viaje hacia la libertad y la tierra prometida, victoriando así. Primero el agua en sangre tomó, los peces muertos y el río infectó, las ranas saltaron sin fin, mas el faraón no cedió su confín. Piojos del polvo surgieron sin más, los magos fallaron, su poder no fue capaz. Moscas infestaron cada rincón, pero el faraón mantuvo su obstinación. El ganado murió, Egipto lloró, y el faraón su dureza no abandonó. Úlceras hirieron la piel sin piedad, los magos cayeron sin dignidad. Granizo y fuego arrasaron la tierra, pero el faraón continuó con su guerra. Langostas devoraron lo que quedó, Egipto quedó hambriento en su dolor. Tinieblas cubrieron la tierra de horror, mas el dios faraón persistió en su error. La noche del juicio llegó al final, primogénitos murieron en cada hogar. El faraón quebrado al fin liberó, y el pueblo de Israel a la libertad marchó. Así cayó Egipto en su terquedad, ante el Dios de Israel y su voluntad. Recuerda suscribirte, comentar y darle like, porque eso es Tiempo de Dios. Hasta pronto.